ella sigue diciendo, en el Conflicto de los Siglos, página 553, todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos, rebeldes contra nuestro Señor el Papa, a sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Eso es lo que sigue sosteniendo la Iglesia Católica. Los cardenales, obispos y arzobispos son las máximas autoridades de la Iglesia Católica en cada nación. Y ellos han jurado oponerse a todo hereje, perseguir a todo hereje que se oponga contra el Señor el Papa. De hecho, el título que se le da es Señor Dios el Papa. Ahora, volviendo a la lectura para ir avanzando, la mensajera del Señor, ella dice que bien existen cristianos verdaderos en la Iglesia Católica, que todavía no han conocido la verdad por la razón de que en esa iglesia suprimen la verdad de las Escrituras y estas personas no han sido alumbradas con la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, el romanismo como sistema es un sistema que no armoniza en nada con el Evangelio de Cristo. Y en los países o en las naciones o aquellos que tienen la luz del conocimiento de la verdad bíblica, especialmente obviamente en el protestantismo, es decir, en el mundo cristiano, más allá del catolicismo, el hecho de que se hayan unido al papado, es decir, de que se vea al papado, se vea a este poder papal con ojos diferentes, demuestra que el que ha cambiado es el protestantismo. El protestantismo es el que se ha vuelto a los principios católicos, ha asumido los principios católicos, es decir, se ha transformado al catolicismo. Así como el paganismo en el pasado se fusionó con el cristianismo, así el protestantismo hoy en día está haciendo lo propio con el catolicismo. Es el protestantismo el que está asumiendo las dogmas papales para defender los dogmas papales. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en nuestros días. Ella sigue mencionando algo interesante. Muchos consideran, los protestantes especialmente, menosprecian el culto católico. Lo consideran un culto caracterizado por el ritualismo, por la pompa, pero lo ven como que eso no llama la atención, no atrae las masas, la gente no es atraída por eso. Y el protestantismo se destaca precisamente por una forma de culto completamente opuesta al catolicismo, en su mayoría. Pero ellos ignoran que hay muchísima gente que es atraída, y en especial en este tiempo, de forma especial, hay muchísima gente que está en contra de la forma en como el protestantismo ahora tiene una forma de culto. Y ellos no consideran el culto del la forma de culto del protestantismo como una forma cristiana aceptable. Y ven, por otra parte, el culto de la Iglesia Católica como solemne, sagrado y santo en comparación con el culto del protestantismo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está la similitud allí, hermanos? Muchos de los paganos en la edad de la iglesia cristiana, cuando surgió el cristianismo y cuando comenzaron, la iglesia cristiana comenzó a difundirse entre el territorio del Imperio Romano, muchos paganos veían la perversión del culto pagano y al ver la religión cristiana se acercaron a la religión cristiana buscando una mejor forma de un culto mejor, menos depravado, menos impío que el culto de la religión pagana. Es decir, esta situación, esta historia se está repitiendo en nuestros días. Y la mensajera del Señor en este capítulo lo puntualiza de manera tremenda. Ella sigue diciendo, el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecado, ella presenta este otro punto que es otra de las grandes palabras que habla el Cuerno. Ella dice, induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, las cuales ella no otorga, por las cuales ella otorga su perdón, tienden además a dar brío al mal. Es decir, que esta palabra, otra de las palabras que habla el Cuerno contra el Altísimo, que es que dicen tener el poder de perdonar pecado, ha traído la corrupción moral de la sociedad, en los cuales se cree
que es la iglesia la que tiene el poder de perdonar los pecados. De hecho, la idea, hermano, de que un ser pecador tiene que confesarse delante de otro pecador, confesar sus pecados, como es el dogma de la confesión ante el sacerdote, es una forma de que el impío, la persona pecadora, nunca termina de confesar su pecado, porque nunca llega a entender la gravedad y la enormidad de su pecado y la depravación de su actitud, sino que simplemente prefiere hacer penitencia que verdaderamente dejar de obrar el mal. Prefiere pagar indulgencia, prefiere confesar el pecado, que el sacerdote lo perdone y la persona seguir haciendo exactamente lo mismo. Es decir, esa dogma de que la iglesia tiene perdón, de perdonar los pecados, ha corrompido y ha destruido, y es una de las causas de la presente depravación de la sociedad moderna. Porque las personas que sostienen esa creencia, obviamente tienen un poco en cuenta la moralidad, la ley de Dios, y la tienen en grado muy bajo lo que es realmente las restricciones y la norma moral que establece la verdadera religión cristiana y la escritura. Ella sigue mencionando otro punto. Ella dice que hay una semejanza, noten esto interesante, dice, hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judía de los tiempos del primer advenimiento de Cristo. ¿Cuál era el poder civil que estaba en el tiempo de Cristo? Roma pagana. Y ella está diciendo que hay una asombrosa semejanza entre la iglesia católica, la iglesia de Roma y la iglesia judía del tiempo de Cristo. Ella especifica qué iglesia judía y de qué tiempo, del tiempo de Cristo. Y ella dice, así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan en símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel que ese símbolo representa. Hermano, el símbolo de la cruz se ha convertido en un símbolo aún identificado por los poderes civiles, registrado, se ha convertido en un logo, una marca registrada para identificar a las organizaciones religiosas. Y las organizaciones religiosas que quieren entrar en armonía con el Estado y hacer lazos con el Estado, usan el símbolo de la cruz y lo están poniendo con mucha extensión para representar a sus iglesias. Este espíritu es la repetición de ese espíritu que había en la iglesia judaica de exaltar la ley de Moisés, al par de que no guardaban la ley de Moisés. Así, las iglesias de hoy en día, no solamente el catolicismo, sino las iglesias protestantes, están usando la cruz como símbolo de sus iglesias, ignorando las enseñanzas del que fue crucificado en esa cruz. Y entonces dice, los papistas colocan la cruz en sus iglesias. Noten, el que tiene el espíritu del papado es el que coloca la cruz en sus iglesias para representar a su iglesia. Noten, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y se exalta exteriormente. Porque no se entiende lo que es llevar su cruz, como dijo el Señor Jesús. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niégase a sí mismo todos los días, guardando la ley de Dios. No, es simplemente llevar la cruz de Cristo. Y hay de toda clase de impurezas, de impiedades, de perversiones dentro de esa iglesia, pero se siguen llamando cristianas porque tienen la cruz. Entonces dice así, sigue diciendo la mensajera del Señor. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exageraciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverla ni con un dedo. Mateo 23:4. Almas concienzudas quedan presas constantes del terror, teniendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y en los placeres sensuales. Y esto vez por vez se ve no solamente en el mundo católico, donde la Edad Media estuvo plagada de ejemplos de cómo los jerarcas de la iglesia vivían como reyes
y en las perversiones sexuales más depravadas, que aún hasta los mismos gobernantes civiles se vieron muchas veces en la obligación de detener estas manifestaciones, y esto porque abiertamente estaban en pecado, sino que hoy en día lo estamos viendo en el protestantismo, cómo abunda la vida lujosa y licenciosa de los que se dicen ser dirigentes de las iglesias protestantes, y cómo esto está en armonía con el espíritu del papado y el espíritu de la Edad Media, donde se vieron que los papas en público se entregaban a orgía, a la fornicación, al adulterio, al aire libre. Así hoy en día nosotros estamos viendo cómo todas estas denuncias, escándalos, todas estas filtraciones de informaciones de abusos sexuales, de violaciones, depravaciones, pedofilia, dentro de no solamente la Iglesia Católica, sino dentro de las iglesias protestantes, confirman el hecho de que el que ha cambiado es el protestantismo. El protestantismo se ha acercado al catolicismo y ha tomado de su espíritu. Ella sigue diciendo, noten, ella menciona el siguiente punto, ella menciona en el siguiente párrafo la adoración de las imágenes, que es la supresión del segundo mandamiento, y que es abordar uno de los puntos que habíamos mencionado con respecto a la secuencia acerca del cuerno pequeño, que es pensar a cambiar los tiempos y la ley. Ella menciona la adoración de las imágenes, cómo la adoración a las imágenes ha pervertido no solamente el concepto que tienen los seres humanos de Dios, sino que también ha depravado a la sociedad, al ser humano, creer que objetos hechos con manos humanas son sus dioses y adorarse delante de ellos. Eso deprava la concepción no solamente que tiene la persona de Dios, sino de sí mismo, de su propia estampa, de su propia imagen, y cómo se degrada al punto de lo que nosotros hoy en día estamos viendo. La Iglesia Católica se ha caracterizado y se caracterizó a lo largo de su historia por una amplia persecución de todos aquellos que no precisamente siguieron sus dogmas. Ella hace mención en unos capítulos, párrafos, más adelante vuelve a hacer mención de, después de mencionar la persecución, del acto de la Iglesia de pedir perdón. La Iglesia ha pedido perdón por las persecuciones del pasado. Y ella dice, cito textualmente aquí, sí: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto las vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la cita. No solamente el registro de los mártires que murieron durante el periodo de supremacía papal, la cuenta o la cantidad de personas que murieron siendo torturadas, desaparecidas, en la Edad Media, es incalculable. Nunca se podrá tener una medida exacta. Se tiene, de los casos que se tienen, más o menos un cómputo probable, se habla más de 50 millones. Las catacumbas en ciudades como Francia están llenas de cadáveres que hoy en día aterrorizarían y han sido escenario de las películas de terror, de una de las películas de terror más calofriantes del cine. Pero nunca se señala el hecho de que esas calaveras, esos cadáveres, esos huesos están allí por los tribunales inquisitoriales, y eran crímenes o criminales religiosos. Y esas catacumbas dan pavor por la cantidad de cadáveres que están allí apilados. No solamente esto, la cantidad de personas que, gracias a esas dogmas católicas, se han torturado a sí mismos, han descendido a la tumba antes de tiempo, torturadas por la creencia de un Dios terrible, de un Dios al que tienen que darle cuenta, de un Dios que los va a quemar por la eternidad a causa de sus pecados. Ha trastornado la razón de millones de personas y los ha bajado a la tumba. Han acabado con sus propias vidas a causa de sus enseñanzas o de sus creencias religiosas, con respecto a su condición, con respecto a vencer las tentaciones y a vencer sus propias pasiones, que no sabemos el número de las personas que están en los cementerios, que bajaron a su tumba, precisamente atormentadas por sus creencias católicas. Ese número nunca se conocerá hasta que venga el tribunal de Dios. Y ella sigue entonces diciendo:
Todos los principios formulados por el papismo en las edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que se supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Miren lo que ella menciona acá. Perseguirá a los santos del Altísimo. Dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los últimos días. Noten, de los últimos días. No es la supremacía papal, la apostasía que vendría antes de la venida de Cristo. Dice, según de Tesalonicenses 2, 3 y 4, forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejor sus fines. Ese es el papado. Eso es parte de su política. ¿Por qué? Porque tiene ojos como de hombre. Es un poder muy astuto. Es un poder muy inteligente, muy estratégico. Nadie piense que lo que hace el papado es algo impulsivo, algo del momento, algo de que fue un error de cálculo o una jugada temeraria. No, el papado nunca ha actuado así. Noten cómo sigue diciendo. Pero la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Eso lo sostiene el papado. No hay que ser leal a nadie que sea un hereje. Le pueden mentir en la cara a cualquiera que ellos consideren hereje, le pueden mentir con las más declaraciones más terribles que pueda haber anticristianas, pero si ellos lo ven necesario pueden hacerlo. Y pueden hacer los juramentos más solemnes, pero si se es jurado a un hereje, esos juramentos no valen para nada. Sigue diciendo, ¿será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? De hecho, hoy en día se lo coloca al papado en el mismo lugar que en la Edad Media lo colocó los emperadores romanos como Justiniano. Se le coloca al obispo de Roma como la cabeza del mundo cristiano, y allí está unido el protestantismo y el judaísmo, que han hecho lazos ecuménicos con este poder anticristiano, perseguidor, y que estos poderes, estas religiones no católicas, han sido catolizadas, es decir, ha habido un acercamiento hacia el catolicismo, así como el paganismo de Roma se convirtió al cristianismo romano, así el protestantismo de la América protestante está llegando a ser un catolicismo romano. El romanismo o el papado está repitiendo su historia con la Roma moderna, Estados Unidos de Norteamérica. Esto está en relación con otra profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis, puesto que el libro de Apocalipsis es el que nos da la llave para interpretar Daniel. Llegados a su momento, obviamente por eso no la señalo con con tanto detenimiento esa profecía, porque llegado a su momento, en nuestro estudio, cuando alcancemos el libro de Apocalipsis, lo estudiaremos detalladamente. Por cuestión de tiempo no puedo puntualizar. Ella sigue diciendo, el siguiente punto, ella dice, se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Ella lo menciona en la página 559 de ese capítulo, del libro Conflicto de los Siglos, en ese capítulo Libertad de Conciencia Amenazada. Es el protestantismo el que ha cambiado, hermano. El protestantismo ha cambiado, es decir, así como el paganismo se unió con el cristianismo, el protestantismo se está uniendo con el catolicismo. Se está repitiendo la historia. Sigue diciendo, un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se los haría aborrecer y rehuir, pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Hermano, un estudio de las Escrituras
y especialmente ella señala un estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, señalaría el verdadero carácter del papado. Si los protestantes hubiesen recibido el mensaje de los tres ángeles, ellos hubiesen podido entender este respecto y este verdadero carácter del papado. Si hubiesen recibido el mensaje del primer ángel. Noten cómo sigue diciendo. Ella lo dice con toda claridad en el siguiente párrafo de la página 560. Ella dice: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Noten, de los papistas, de los que estaban a favor del papado, es decir, antes del 538, o sea, de los que estaban a favor del obispo de Roma, para convertirlo en la cabeza de la iglesia antes del año 538. Note, más aún, ella dice, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. Y resalto el punto aquí, noten, ya habíamos abordado ese punto. Intentará cambiar los tiempos y la ley, ya lo vimos. El culto a las imágenes. El segundo mandamiento. Ahora, volver a restablecer la imagen, la señal de su autoridad el domingo. Entonces sigue diciendo. Dice acá, y lo que más da significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que dio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Notemos cómo es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que con los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Y entonces ella explica la historia que se va a repetir. Ella dice, edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Noten, ella dice que fue un proceso. Noten, primero fueron edictos reales, es decir, edictos de carácter civil, edictos reales, es decir, edicto de los reyes, del poder civil, pero también fueron concilios generales. Concilios generales son los concilios ecuménicos, es decir, fueron decisiones eclesiásticas. Es decir, que por medio de estos concilios generales ellos van a imponer, o sea, van a resaltar, exaltar la santidad del domingo. Se ha hecho por medio de las encíclicas papales en los últimos años, en todas las encíclicas papales. De los últimos 3 papas que han pues sido jerarcas de la Iglesia Católica, se ha hecho encíclicas dirigidas a la exaltación del domingo. Pero no solamente se detiene allí, sino que ordenanzas de la Iglesia sostenidas por el poder civil. El poder civil viene y toma ordenanzas de la iglesia y las coloca como leyes civiles. Esto va a ser un proceso. Ella lo dice, ella dice, son peldaños. No es que, noten, obviamente ella está hablando, va a hablar acá de la ley dominical. Y ella está explicando el proceso de la ley dominical. Ella dice, voy a leerlo para que podamos verlo con más claridad en la declaración. Ella dice, la primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. ¿Se acuerdan el año 321 que lo estuvimos analizando? Que dijimos que inmediatamente después de esta ley dominical, en el año 322 se hace el concilio ¿de qué? De Nicea. Donde ¿qué ocurrió? Donde van a excomulgar a Arrio. Porque ahí ya estaba la pugna con los arrianos, con este sector del cristianismo que no aceptaba las dogmas de la Trinidad, de las doctrinas papales, católicas romanas. Noten, entonces, sigue diciendo acá,
Dicho edicto, hablando del edicto de Constantino, dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después de que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Es decir, era una ley pagana, pero se impuso después de que él se hizo cristiano. Hoy en día podríamos decir, si seguimos la secuencia del análisis que estamos tratando de hacer, que es una ley aparentemente protestante del mundo evangélico, pero que realmente está defendiendo un dogma católico. ¿Ustedes ven esa tendencia en los actuales movimientos políticos que se realizan en Estados Unidos de Norteamérica? Sigo diciendo, como el mandato real, noten, esto es lo primero que ella dice, está diciendo que Constantino fue un mandato real. Dice, como el mandato real no parece subsistir de un modo suficiente o suplir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo, que buscó el favor de los príncipes y amigos íntimos y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. O sea, aquí es donde viene un concilio general. O sea, después salió la iglesia a confirmar que esa ley de Constantino era muy buena y era cristiana, era muy cristiana. Entonces sigue diciendo, no se puede aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Lo dijo el mismo Papa Eusebio. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. ¿Cómo? Todos los que deseaban ser honrados por el mundo de aquel entonces aceptaron el domingo. Todas estas iglesias que quieren hacer uniones con el Estado y con los poderes civiles van a aceptar las leyes dominicales. ¿Eso incluye a quién? A todas las organizaciones religiosas de nuestro día, incluyendo nuestra misma Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en todos los países está tratando de hacer lazos, está tratando de unir lazos con los poderes del Estado. Ahora, ¿qué dice aquí? Sigue diciendo, con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo, es decir, después del año 538, es lo que te quiero decir. Después del año 538 se estableció aún más el domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas, fuera de las horas del culto, y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados fallar en lo civil los domingos. Noten, hubo una prohibición con respecto al Poder Judicial para que cerraran los juicios y los tribunales los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuvieran del trabajo ordinario so pena de multa para los señores y de azote para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavo. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Noten, ¿empezaron a qué? La ley dominical no se instauró de la noche a la mañana. Primero fueron edictos, fueron leyes instituidas, no todo el mundo las cumplía, había mucha gente que las incumplía y como las incumplían no le daban mucha importancia, no se oponían mucho a ellas. Pero a medida que esto fue transcurriendo, las medidas opresivas fueron presionando. Se cerraron los tribunales, después entonces ¿qué ocurrió? Las clases ricas comenzaron a ser multadas, va a empezar con multas. A los pobres se los azotaba, o sea, el castigo obviamente era dependiendo de la clase social. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Noten lo interesante, dice que se amenazó a los ricos de hacer ¿qué? De extinguirles, como es la nomenclatura hoy en día, extinguirles su dominio. Es decir, de confiscarles sus bienes. Y perdían la mitad de sus bienes si los conseguían trabajando en domingo. Y a los pobres iban a ¿qué? Iban a ser desterrados. Iban a ser echados de sus naciones.
Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos se refería que un campesino que iba a labrar su campo en el día domingo limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Se empezó a correr rumores acerca de estos supuestos castigos de Dios por violar el domingo. Relatos fantásticos, relatos inverosímiles. Una persona que fue atravesada con un hierro y tuvo 2 años ahí, si hubiese muerto obviamente desangrado a la semana infectado. Entonces, pero bueno, más tarde el Papa ordenó que sus sacerdotes, los sacerdotes del campo, amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. No fuese que atrajesen a una gran calamidad sobre sí mismo y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico abdujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces y hasta por los protestantes de nuestros días, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por un rayo mientras trabajaban el día domingo, eso debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlo despreciar ese día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles liderasen cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir para honrar la cristiandad. Ahora no tengo interesante aquí, puede ser que hubo este nuevo intento para establecer el domingo y la santidad del domingo, y se hace alusión al hecho de que se comenzó, y note como ella dice, se comenzó a traer un caso como prueba de que el domingo había que respetarlo y había que cesar el trabajo, porque ¿qué pasaba? Dice que caían rayos, le caían rayos a las personas que estaban trabajando en el campo. Y dice la mensajera del Señor que los protestantes dicen o aducen lo mismo, o sea, toman la misma razón para decir que el domingo es sagrado. Ahora, yo les pregunto algo, ¿los rayos tienen relación con qué? Con las tormentas eléctricas, que son tormentas eléctricas o tornados o huracanes, como se les llama en Estados Unidos, que son uno de los azotes climáticos más frecuentes en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, y finalmente se va a decir que esos grandes castigos caen porque el mundo cristiano o el país de Norteamérica pisotea el domingo. Esto no es una coincidencia aquí, que sea específicamente que caía un rayo y eso se usó como argumento para defender el domingo. Y que la mensajera del Señor diga que los protestantes hacen lo mismo. Ahora sigo leyendo. Como los decretos de los concilios resultaban insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y lo obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Y en un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles, en casi toda la cristiandad. O sea, noten lo que ella nos está describiendo aquí. Ella nos está describiendo que va a ser una ley dominical puntual que va a ser absoluta y va a comenzar a perseguirse a todo el mundo y va a ser todo rápido en ese sentido. No, ella dice que todo se va a repetir como la historia de las primeras leyes dominicales y va a ser un proceso. Van a ser varios esfuerzos de estas instituciones de parte del papado para ir poniendo exigencias y ordenanzas que exijan la ordenancia o la observancia del día domingo. Y entonces sigo leyendo. A pesar de esta falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo, no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová: el séptimo día sábado es del Señor tu Dios, a fin de honrar el día del sol. Se necesitaba otro expediente para suplir la falta de testimonio bíblico. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XIII la iglesia de Inglaterra encontró resistencia por parte de los testigos de la verdad. Sus esfuerzos resultaron inútiles, tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar del San Simeón en el Gólgota. Pero en realidad
de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favorecieron el poder y la prosperidad de la iglesia. Es decir, se van a introducir que supuestas declaraciones, supuestos textos bíblicos, o sea, escritos por el mismo Dios, que van a dar autoridad al domingo. Y se va a hablar, no, la nueva traducción de la Biblia. Esta sí está traducida correcto y sí dice domingo. Es lo que está tratando de decir. Van a surgir manuscritos que supuestamente se van a deducir, no, estos son manuscritos originales. Esa técnica ya se usó para exaltar el domingo. Dice, el rollo prohibía trabajar desde la hora novena del sábado hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de las horas señaladas habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre, y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado en el horno muy caliente. Otra que se había preparado sus masas para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en pan y cocida por el poder divino. Es decir, estas son las clases de cosas que se van a comenzar a popularizar. Estos milagros para demostrar la santidad del domingo, ya que no hay una prueba bíblica, y supuestos castigos divinos para probar que fueron castigados por violar el domingo. Eso va a comenzar a popularizarse. Obviamente hoy en día con los medios masivos de comunicación, como tenemos las redes sociales, obviamente van a comenzar a aparecer esta serie de testimonios que se van a hacer muy populares. Ella sigue leyendo en la historia, dice, tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo, pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía, y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que los había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente, recuerden todos los cristianos, que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor domingo. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Siempre hubo testimonio de la misma iglesia que reconoció que la autoridad del domingo solamente radicaba era en la iglesia, no en la palabra de Dios. Y sigo leyendo. Un ejemplo sorprendente de la política romana contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos de África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin, Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue prontamente inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía del Papa se convirtió luego en el yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño y al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reinado, aislados, se sintieron felices por permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Hoy en día, en estos días de integración, de globalismo, las naciones no ven que sus libertades nacionales van a ser reprimidas, y después que sean reprimidas van a desear volver a ser naciones independientes, individuales. Pero en este tiempo de tanto control será difícil establecer semejante cosa. Ella menciona, para ir avanzando, la historia de las iglesias en África. También fue un testimonio durante la Edad Media de precisamente la observancia del día
sábado. Siempre hubo testigos de Dios que fueron perseguidos por el papado después de las leyes dominicales. Es lo que ella está tratando de mostrar, la secuencia de acontecimientos. Y entonces ella finalmente llega y cita la profecía que demuestra este punto que hemos estado tratando de resaltar, de que la historia referida a cómo el papado alcanzó su supremacía en la Edad Media va a volver a repetirse en estos tiempos, y se está repitiendo cómo el papado está volviendo a lograr su supremacía perdida en el año de 1798. Ella nos dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos diría también a los que habitan sobre la tierra que le hagan una imagen a la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Está hablando obviamente de Apocalipsis capítulo 13. Nosotros obviamente no hemos llegado a ese estudio. En su debido momento abordaremos esa profecía. Pero nos está diciendo aquí que la bestia que está representada en el capítulo 13, versículo 11, la segunda bestia, que habla como dragón, que el dragón a su vez es Roma pagana, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que el dragón a su vez tiene 10 cuernos, que está en paralelo con la cuarta bestia de Daniel 7, que es Roma pagana. Estados Unidos es la bestia de dos cuernos. Y entonces dice, esta bestia habla como dragón, habla como Roma, es decir, entonces dice, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejante a lo de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Note, Apocalipsis 13, 11. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Versículo 3, del capítulo 13 de Apocalipsis. La herida mortal, dice ella, que le fue ocasionada, se refiere a la caída del papado en 1798. Es decir, que en Apocalipsis 13, la herida que se le da a la bestia coincide con el fin de la supremacía papal de Daniel 7, en el año de 1798. Es decir, que en Apocalipsis se predice que la supremacía de los 1260 años iba a ser restaurada. Porque Daniel es la profecía, pero Apocalipsis es la revelación. Apocalipsis nos está diciendo cómo voy a interpretar a Daniel 7. Y me está diciendo que el papado va a volver a recobrar ese poder que había perdido. Y entonces sigue diciendo, la mensajera del Señor, vuelvo a leer. Oye aquí, después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. San Pablo lo dice claramente, que el hombre del pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo tiempo del fin, o sea, el mismo tiempo final, y el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y esto está en relación que ya a este momento de la descripción profética, nos está llevando, hermano, al fin o al inicio del juicio de los vivos. Porque eso tiene relación con el estudio que hicimos en el tema anterior del juicio investigador, específicamente del juicio de los vivos. ¿Por qué razón? Porque en el tema anterior vimos que cuando los nombres de los que están escritos en el libro de la vida sean borrados y sean definidos
los nombres que van a permanecer en el libro de la vida es porque se habrá llegado al juicio de los vivos. Es decir, todos los muertos están siendo juzgados y su nombre se está decidiendo si se van a quedar escritos en el libro de la vida o no. Pero cuando los nombres de los que estén vivos se diga de ellos que su nombre no está en el libro de la vida, se está haciendo referencia a que su nombre ya fue juzgado y que su nombre se borró del libro de la vida y que por eso recibió la marca de la bestia y por eso adoró a la bestia. Y por eso Apocalipsis 13:8 dice: todos los que moran en la tierra le adoraron, hablando de la bestia, el papado, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida, porque esto va a ser en relación a la observancia de la ley dominical, que lo acabamos de leer, que es la imagen de la bestia. Y cuando eso ocurra, todos los que la adoren, es decir, todos los que reciban la marca en su frente o en su mano, no estarán escritos en el libro de la vida, porque ya sus casos habrán sido decididos en el juicio de los vivos. Estarán vivos, adorando al papado, pero su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y esto está confirmado no solamente por Apocalipsis 13:8, sino por Apocalipsis 17:8. O sea, no solamente por Apocalipsis 13:8, sino por el 17, capítulo 17, versículo 8, que dice: la bestia que has visto y era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y cuando nosotros hacemos un estudio de lo que dice el capítulo 17, de la profecía del capítulo 17 de Apocalipsis, se nos está hablando aquí de que la bestia era porque en 1260 años fue la bestia. La bestia tuvo poder, el papado tuvo poder sobre el poder civil. La bestia dejó de ser, después del año de 1798, dejó de ser la bestia porque ya no tenían poder civil. Pero la bestia será, dice la profecía de Apocalipsis 17, porque la bestia va a recuperar su poder civil. Que es lo que dice el libro de Daniel, que ya nos está mostrando en el capítulo 7 que el cuerno pequeño sigue hablando palabras contra el Altísimo, aunque ya fue muerta la bestia en el año de 1798. ¿Y qué ocurre que nos está diciendo aquí? Aquí nos dice que los que la van a adorar y los que se van a asombrar por la resurrección o la restauración del poder papal son todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y por eso anteriormente se dijo que el papado va a recobrar su poder cuando la señal de su autoridad sea impuesta por las leyes civiles, no antes. No antes. Es decir, será cuando aparezcan las leyes dominicales que el destino de los vivos, entiéndase bien, el destino de los que estén vivos comenzará a ser decidido en el tribunal celestial y se comenzará a verificar el juicio de los vivos en ocasión a la ley dominical, como estudiamos en el estudio anterior, que muchos serán llevados ante los tribunales. Primero serán llevados ante los concilios en las sinagogas, decía Mateo capítulo 10, lo que leímos, los concilios generales, ordenanzas de la iglesia para guardar el domingo, y después entonces la iglesia los va a remitir al Estado y serán llevados ante magistrados, ante reyes, para dar testimonio a ellos, dice Mateo capítulo 10, como lo estudiamos en el tema anterior. Y cuando ellos confiesen el nombre de Jesús, especialmente el mensaje del tercer ángel, manteniéndose firme a su ley, a sus mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento, entonces, si ellos lo confiesan, su nombre será mantenido en el libro de la vida, porque Cristo confesará su nombre delante del Padre y de los santos ángeles. Pero los que no confiesen, los que sigan las leyes del Estado y de la Iglesia, las dogmas católicas, sin ninguna base bíblica para sostener semejantes doctrinas, los que hagan esto será su nombre borrado del libro de la vida. Por eso estamos mencionando y puntualizando el hecho de que la profecía bíblica señala el tiempo profético que está en el futuro, que obviamente no tenemos ningún cómputo porque no podemos hacer predicción de ese tiempo y por eso no lo sabemos. Pero la profecía señala claramente que el juicio de los que estén vivos comenzará cuando las leyes dominicales comiencen a ser prolongadas y los que profesan servir al Dios se han llevado ante los tribunales y su testimonio decidirá su destino eterno. Aquí entonces nos dice lo siguiente, noten lo que dice para seguir la lectura en el punto final. Dice acá:
Desde mediados del siglo XIX, los que estudian las profecías en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban sus milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido. Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Lo estamos viendo, hermano, estamos en esos días. Se están haciendo esfuerzos para ordenar por medio de leyes, supuestamente enaltecer los 10 mandamientos. Se está ordenando que por la ley haya oraciones en las escuelas. Se está haciendo toda clase de ordenanzas de tipo y de carácter religioso en la nación de los Estados Unidos, pisoteando las instituciones como la Constitución norteamericana, la primera enmienda que garantiza la separación entre los asuntos de la Iglesia y del Estado. Se están haciendo leyes, hermanos, de carácter religioso en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, y esto es simplemente el cumplimiento de lo que dice la profecía, que estamos a punto de que el juicio de los vivos alcance a la generación actual. Sigue diciendo, la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Esto es los ojos. El cuerno tiene ojos como de hombre. Noten cómo dice, puede leer el porvenir. El papado, en su astucia, su sagacidad, la inteligencia de esos hombres que dirigen eso, pareciera que pudieran leer el porvenir. Se da tiempo, viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, a fin de que exalten una institución que debe su origen a Roma. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hermano, el papado es muy astuto. Está hoy en día aparentemente inerte, pasivo con respecto al movimiento de derecha cristiana que se está manifestando en Estados Unidos, porque muchos de esa derecha cristiana en Estados Unidos están inclusive opuestos al papado. La Iglesia Católica está aparentemente sin ninguna acción directa, porque está dejando que las iglesias protestantes obren solo y coloquen las dogmas católicas por la ley. Inclusive muchísimos del pueblo de Dios han sido confundidos con muchas de las luchas políticas actuales. No se dan cuenta que lo que está detrás es la exaltación de las dogmas papales, como el movimiento pro vida. Hay muchos adventistas en contra del aborto, cuando no se dan cuenta que lo que está detrás es el dogma papal con respecto al aborto, y quieren imponerlo por la ley, y no se dan cuenta que lo que está detrás es que el protestantismo está haciéndole el trabajo al papado, y el papado lo ve, y el papado queda aparentemente siendo no el promotor de ninguna de esas decisiones, ni el impulsor de eso, porque está viendo que los protestantes por sí solos lo están haciendo. Aunque los protestantes crean que inclusive son medidas que no apoya el papado, que el catolicismo no apoya. Y sigue diciendo acá, los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se instituye, o sea, se titula como infalible. Dice, no es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá con ayuda de los protestantes en este movimiento. Va a haber una unión después. Los de derecha se van a unir con los que supuestamente son los católicos que tienen en común esos puntos de lucha social, y se van a unir porque ellos van a terminar buscar el apoyo de la Iglesia Católica para sostener esas dogmas de lo que es las luchas modernas políticas que hay especialmente en Estados Unidos de Norteamérica. La mensajera del Señor, menciona un punto que era la dogma de la fidelidad a la iglesia, que mencionamos como una de las palabras altivas que hemos mencionado, que el Papa le dice a una nación completa, levántense en contra de sus autoridades, y tienen que hacerlo en obediencia al Papa. Ella lo dice. La iglesia romana, católica romana,
con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de esto, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedarán en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraída a intereses de ella. La Iglesia va a usar este punto en este tiempo para levantar a naciones y a sus miembros de Iglesia Católica contra las autoridades de sus países. Este siempre ha sido el temor de los poderes de izquierda, de los poderes ateos. Pero en este tiempo se va a ver de una manera patente, se va a ver de una manera verificada que la Iglesia va a llamar a sus miembros a que se levanten contra sus gobiernos. Dice, la historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. En 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro I, rey de Aragón, este juramento extraordinario. Yo, Pedro, rey de los Aragones, declaro y prometo ser fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Va a obligar a los dirigentes políticos, si es necesario, al igual que lo hizo con este rey Pedro I. Esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano, con referencia al poder de que tiene el derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a los gobernantes perversos. Esta es una de las grandes palabras que habla contra. Se afirma, noten, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse a aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el establecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Esto es exactamente lo que estamos viendo en nuestros días. Dice, la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuiden estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo una influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya se están levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospecha para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse de alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Esto, hermano, es exactamente lo que estamos viendo, es exactamente el cumplimiento de la profecía, y es lo que está por delante. El papado en este momento pareciera estar un tanto desligado o ocupado en otros asuntos detrás de bastidores. Pero lo que está haciendo es preparando sus armas, preparando sus refuerzos, preparando el poder que va a usar cuando venga la gran crisis económica. El papado tendrá el sistema monetario mundial, el sistema bancario mundial, tendrá los recursos económicos suficientes para salir y presionar y obtener el poder que aún no se le ha sido concedido en esta crisis que está por desencadenarse en el mundo en estos tiempos. Esto es lo que predice la profecía, porque la historia de Daniel capítulo 7, en especial referida a el cuerno pequeño,
ha de repetirse durante la sesión del juicio investigador que se está realizando en el cielo. Esa historia que se vio del cuerno pequeño, todos esos eventos que muestra la profecía han de repetirse. Y hemos visto una aplicación de cómo se van a aplicar y se van a repetir, cómo se van a desenvolver en esta época actual. Que el Señor les bendiga, hermano, y que el Señor pueda seguir permitiendo que tengan el deseo de conocer cada día las profecías del libro de Daniel, entendiendo los tiempos tan solemnes en los cuales estamos viviendo, y que podamos cada día poder entender verdaderamente el mensaje de la profecía y poder apercibirnos, poder prepararnos, poder estar listos para la segunda venida de Cristo. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Antes de hacerlo, quiero invitarlos para que nos sigan estos temas, esta serie de temas que estamos realizando del libro de Daniel. Ya hemos alcanzado el capítulo 7, ya con esta sesión terminamos el capítulo 7, ya vamos a introducirnos en el capítulo 8, que es otra de las líneas proféticas del libro de Daniel, y ahí hemos avanzado en este estudio, y nuestro propósito obviamente es terminar el libro de Daniel con el fin de obviamente comenzar el libro de Apocalipsis. Así que la invitación es para que revisen, vean los temas anteriores y puedan seguir la secuencia, la secuencia de este estudio, para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos porque usted en su misericordia nos ha permitido el privilegio de estudiar su palabra, de poder ver cómo las profecías nos hablan de una manera tan clara en estos días en que estamos viendo, Señor, el cumplimiento directo de las predicciones de los profetas. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje del capítulo 7 del libro de Daniel, y que podamos nosotros poder verdaderamente entender la verdad que tú revelaste a tus profetas y que se está cumpliendo en nuestros días, que podamos ver este resurgimiento del poder del cuerno pequeño, del papado, y cómo está recobrando su poder, ver cómo la Roma moderna, el protestantismo de la América protestante, de América del Norte, también está cambiando para unirse al papado, para favorecer el papado y para sostener por medio de las leyes, por medio de los poderes civiles, estas dogmas católicas, que nosotros podamos poder ver lo que está ocurriendo en nuestros días y poder prepararnos para la terrible persecución que ha de desencadenarse cuando estos poderes apóstatas tengan de su lado el poder civil del Estado. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes para que podamos dar testimonio y poder nuestro nombre ser preservado, escrito en el libro de la vida, cuando nuestros casos se han pasado en revista en el juicio de los vivos en el cielo. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, revístanos con su justicia y con las vestiduras blancas del carácter de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Todas estas cosas las pedimos en su nombre. Amén.